es ese cambio que No, pretende? lo que me ha pedido el ministro es, al cual respeto muchísimo y ha hecho mucho por el puerto, primero tener un lineamiento político claro. O sea, yo soy funcionario político en este caso, soy un fuerte técnico del puerto, seguir la continuidad de las políticas que emanan de la provincia de Buenos Aires. Que una de ellas, por ejemplo, es tener una hermandad con la ciudad muy fuerte cuidado del medio ambiente, porque esa es la política estratégica que ha tomado la dirección. No importan los temas puntuales, pero sí la estrategia. Nos han pedido que favorezcamos la inversión rápidamente, caso por ejemplo sitio cero, que ha tenido pequeñas demoras, bueno, si está cumpliendo todo lo que tiene que cumplir, tiene que avanzar rápidamente, porque está dando el puesto de trabajo, y la provincia lo considera muy bueno. Nos han pedido que, bueno, que realicemos las concesiones, que hay empresas que tienen las concesiones con poco plazo a terminar, y eso genera incertidumbre. Es una empresa que tiene que hacer una inversión grande, si termina la concesión en 3 años no hace la inversión, por las cuestiones nos han pedido eso, y que avancemos en la profundización. Hace un año ya que tenemos las 4 ofertas preclasificadas, eso yo lo hablé eso lo pude hablar con Daniel, con Televisioni, ¿no? Por supuesto, y para que quede es muy importante avanzar con la profundización, porque permitiría convertirnos en un puerto de 50 pies, permitiría empezar a trabajar con tenedores, mantener buena cantidad, permitiría ya traccionar más carga, mejorar la operatividad, pero es importante, diría casi muy necesario el apoyo político, porque hay que juntarse con las grandes empresas para que vean. Para llegar a los 50 pies hay que extraer los cables fundidos. Sí. O sea, hay que tragar todo el canal con una máquina muy grande, que creo que son 12 del mundo nada más, o menos. ¿Y eso es necesario para que se haga sitio cero? No, sitio cero no. Eso es importante para para profundizar el puerto y que aumente la operatividad del puerto. Se van a utilizar los fondos del fideicomiso. Eso es el fideicomiso. Para eso es el fideicomiso. Sí. Ese es el objetivo. ¿Cómo lo encontró? Bien. Yo trabajo ahí, o sea que esto para mí es un poquito más de trabajo. Esto, por ejemplo, no era parte de mi trabajo, pero después todo lo que... Ahí me das pie a una pregunta. Vos tenés un perfil técnico, Mario, pero ahí dijiste algo, bueno, vamos a cuidarnos de hacer esto y trabajar. No. ¿Qué quisiste decir? ¿Que le va a dar más prioridad a lo técnico o...? Las dos cosas. Lo técnico yo lo tengo inmerso en mí mismo, por el conocimiento, por lo que es lo que hago en mi vida. De hecho, estoy ahora, aún de todo esto, estoy haciendo una tesis para recibirme un MBA en Tandil y la tesis del plan comercial del puerto de Quetzal. Esa es mi vida. Mario, entre las prioridades manifestaste la integración, la integración con Quequén, una medio ambiente. En cuanto a la integración con Quequén, se entiende, fundamentalmente lo que el puerto puede derramar en bienestar, para el progreso para la comunidad. Está comprobado la fuente de trabajo y todo lo demás, pero siempre hay mucha demanda por el tema de lo que es infraestructura, el impacto. Bueno, en eso tenés algunas primeras medidas o alguna idea de qué manera se va a manifestar esta integración con... Sí, voy a esperar la primera reunión del directorio, porque si no, pero tiro la punta, ¿no? En otros lugares funciona mucho la asociación de las empresas privadas con lo público. Y las empresas, o sea, juntos, se van articulando determinada obra de infraestructura para la ciudad, que ahora modernamente se llama responsabilidad social empresarial. Pero en realidad es poner guita para la ciudad. Hay que ayudar a la ciudad. Juntarse de una manera coordinada y decir, bueno, en otros lugares, por ejemplo, se miden los balances de la responsabilidad social empresarial y se bajan impuestos, por ejemplo, en otros lugares del mundo. Bueno, acá nosotros vamos a decir lo mismo, o sea, como toda empresa que colabore fuertemente con la ciudad puede llegar a tener un beneficio en sus costos desde el puerto, ¿no? Si es un taxi, seguramente lo vamos a hablar con el municipio. Es decir, hay que hablar con el directorio, porque el directorio es el que define estas cosas en conjunto con nosotros, pero hay muchas cosas que se pueden hacer articulando fuertes políticas de intervención
Cuando digo fuertes políticas de inclusión en la ciudad, es poner dinero en la ciudad. No hay otra cosa. Quiero preguntarle, en su agenda de trabajo, ¿qué lugar ocupa la PECA con la coyuntura de este sector y qué pretende el sector río arriba del consorcio donde inicialmente se tenía previsto construir un muelle en esas tierras? Segundo lugar. Primero tenemos familias y después tercio. Porque yo creo que es factible, esto no es promesa de esto, yo creo factible y se puede reactivar la pesca con despacio, en un periodo de tiempo, pero siendo firme y constante se puede reactivar la pesca, no como antes, pero sí en algunas otras cosas. Nosotros nos hemos juntado, estuvimos con la gente del SOMU y del SUPA, llamando esto. Yo me junté el jueves también me junté con el ministro Cristian Prestete, que le comenté y me dijo que avanzara lo más pronto posible con esto. Y nos juntamos con Bustamante, que va a venir en estos días, le comentamos, nosotros tenemos una diferencia de costos muy importante con el Cajón. O sea, ¿cuál es el problema de la pesca? Entre otras cosas, la fuerte competencia que tenemos con Mar del Plata. Mar del Plata es el puerto más importante de la Argentina de pesca. Entonces, cuando Necochea dice voy a arrancar con la pesca, los empresarios de Mar del Plata no les gusta mucho. Entonces, no se puede competir con Mar del Plata, porque te ganan y te cierran todas las puertas. Entonces, lo que hay que hacer es buscar un nicho de mercado. Y hay un nicho de mercado, que es el Vallado Costero. El Vallado Costero está a 5 kilómetros cerca de Puerto Rico. Y los marplatenses tienen que venir desde allá a buscar el Vallado Costero. No les conviene en costos. Entonces, lo que hablamos con la Nación, porque somos institución nacional, es que en un sector acá, nosotros nos dedicamos al Vallado, y a Mar del Plata mucho nos interesa otra pesca, no competimos y empezamos despacito a crecer. Surgiendo de eso, tenemos una propuesta para analizar, que hay que charlar con el director, no puedo avanzar mucho, pero tenemos una propuesta de un empresario muy fuerte de la pesca y ver si podemos instalar algo ahí en esa zona. Y lo que le he pedido a Bustamante, a la Nación, en este caso hay muchísimos planes de la Nación, acá no llegaba nada, ¿viste? Como bueno, esto mezcla un poco las dos cosas. Hay planes para capacitar fileteros, se les paga un sueldo mientras se dan los cuchillos, es un fondo que llega directo al beneficiario, no hay intermediarios. Entonces después vamos a esperar que pasen las pasos, porque todo se puede hacer, y vamos a hacer una lista y vamos a empezar a capacitar gente, porque tenemos que tener mano de obra, porque si no viene el pescado no podemos procesarlo. Entonces yo creo que en un periodo de 3 o 4 meses podemos empezar a hacer acciones, capaz que se va a ver dentro de 6, dentro de 8, esto no es de la noche a la mañana, pero hay un nicho de mercado. Si hay un nicho de mercado, es posible. Mario, con respecto al sitio cero, se dice que al comienzo va a comenzar a operar en el sitio 1. Sí. ¿Cuándo va a estar disponible el que le corresponde? El sitio 0. Es que lo todo le corresponde. Le corresponde el sitio 1 en realidad, porque así fue originalmente. Originalmente la gente del sitio 0, la empresa, iba a operar en el sitio 1 sin afectar la operación de la que está actualmente. Así que esperemos que rápidamente empiecen las obras, terminen las obras, porque al puerto le genera una terminal más. Sitio 0 no es solamente un muelle, que son 220.000 toneladas de cobre. Ese muelle no interfiere con la parte de la pileta del giro de los buques que entran. No, o sea, hay que estudiarlo, hay que hacer otro estudio más. Hicimos un estudio en un simulador acá en Buenos Aires que utiliza todas las grandes empresas. Ese que fueron los prácticos aquí. Y ahí se vio que gira, lo hicimos para un Panamax, ¿no? O sea, la pileta gira el buque teniendo el nuevo sitio cero. Igual vamos a hacer otro estudio más, porque lo tenemos que charlar con los prácticos, que son en realidad los pilotos, así que es bueno estar en contacto con ellos. Mi sensación técnica, no es política, es que gira, y por lo tanto sitio cero va a ser otro muelle más ahí, y algo muy bueno para el puerto, porque tenemos 400 metros lineales más de muelle, así que es muy bueno avanzar y apoyarlo. Los buques de Eslora Mayor, ¿está contemplado que puedan...? ¿Con Panamax? Sí. Están contemplados, pero es muy difícil que lleguen a Puerto Rico. ¿Ah, sí? Es muy difícil. Es muy difícil, estamos hablando por el mismo, porque en este caso el post-Panama, o sea, vos podés tener un puerto de origen general para un post-Panama,
¿cuál es el puerto de destino? Por ahí no tiene cargo pago. Los puertos de destino que trabajan con Comiquén son todos de 42 pies. Entonces, por supuesto que eso lo tracciona el mercado. Eso lo define el mercado. O sea, nosotros nos vamos a preparar para lo más grande posible. Pero el mercado va a ir marcando. Mi sensación técnica que va a tardar muchos años hasta que llegue un post Panamá para que quede. Pero cuanto muchos Panamá mejor. Claro, lógico. Vasco, hablaste del puerto del tema de contenedores. Ahí te quiero consultar, porque la verdad que es un tema que se ha venido hablando de mucho tiempo y que además de que Puerto Quequén pueda tener la capacidad técnica de hacerlo y logística, esto se engancha y ahí ya te pido una opinión con un hombre que aspira a más de conducir el puerto, sino con una mirada estratégica en cuanto a la producción industrial o a la producción de nuestro distrito. Si tuviéramos un puerto de contenedores que por lo que me habían dicho tiene que ser un puerto donde los barcos entren y salgan rápidamente, de tipo colectivo, no puede estar esperando. Bueno, primero si tenemos esa condición hoy por hoy, bueno, y en todo caso, ¿qué articularía de nuestro distrito? ¿Qué entraría o saldría en esos contenedores? ¿Qué habría fundamentalmente hoy o a proyección a futuro? Y hoy, en esos contenedores hoy puede haber semilla especializada que se hace, por ejemplo en Bahía está saliendo, hay una empresa local que exporta semillas desde Bahía Blanca. ¿Podría estar acá? Claro, obviamente. Todas estas cosas que vamos hablando, por supuesto que hay motivos por los cuales no esté, pero vamos a tratar de solucionarlo. Que en realidad el puerto es eso. El puerto es un facilitador de la producción, del negocio. Nosotros tenemos que dejar, hay un americano en gurú en el tema portal, hay que dejar, él dice, la mercadería tiene que fluir sin fisuras, que pase. Entonces, cuanto más rápida pase la mercadería busca el puerto. Tenés más tracción. Puede hacer semilla y pescado. Justamente. Nosotros podemos hacer pescado con Mar del Plata. No estoy compitiendo con Mar del Plata. Mar del Plata no se puede competir. Mar del Plata hace las cosas de una manera que es muy difícil competir. Los costos son muy bajos para nosotros, no podemos llegar a esos costos. Entonces, todo lo que Mar del Plata descarte lo vamos a hacer nosotros. Sería así. No nos vamos a ir. Con el derrame no alcanza. Y se puede exportar. Después, se puede pensar en traccionar otra mercadería contenedorizada que puede ser, por ejemplo, maquinaria agrícola, pero es más difícil. Ya eso es más cuento chino. Porque la mercadería esa está a 300 kilómetros más o menos de Buenos Aires, camión, y acá todavía no tenemos esta. Lo que acá rápidamente puede salir es la semilla y el pescado avanzando el pescado hay que tener un muelle preparado, que no es difícil, estamos bastante bien en eso. Hay que tener una fuerte empresa que traccione, que tenga buques, pesque y traiga. Y después hay que tener en tierra personal que lo procese. Serían las cuatro cosas, ¿no? Pero esas son las dos mercaderías que se pueden hacer. El contenedor, convierte al puerto, es un salto de calidad impresionante para un puerto. Ya es otra categoría de puerto. ¿A cuántos años estamos? Y sí, yo creo que si hacemos las cosas bien, son varias cosas, pero yo creo que a 3 o 4 años. A partir de tu asunción, Mario, ¿puede llegar a haber cambios en el directorio del consorcio? No, los directores los cambia el gobernador, por supuesto, creo que los directores tienen mandato hasta, me parece que hasta septiembre, no recuerdo bien, pero mientras se cambian con otro decreto, es como el presidente, o sea, mientras vos no llegue un decreto que pone otro, vos sos, o te aceptan la renuncia. Por lo tanto, los directores, hasta que no los modifique, yo creo que va a ser después del cambio